oración para aumentar la fe y mejorar el destino. Como soy hijo de Dios, solo me suceden cosas buenas. Tengo la plena convicción de que hoy también solo me sucederán cosas buenas. Muchas gracias, que Dios bendiga a todos. Entonces vamos para la clase número 19 del libro La humanidad es exenta de pecado. Este libro nació por necesidad de un profesor que estaba pasando por una situación muy difícil. Es profesor Kamino Kusumoto. Entonces, el profesor Katsumito Kuhisa, que era el brazo derecho del maestro Masato Taniguchi, descubrió, percibiendo que él tenía un karma en familia. Karma porque era ya mucho tiempo se viene sucediendo la imposibilidad de parejas o hijos estar juntos, los padres con hijos vivían juntos, o sea, los padres se divorciaban o hijos no llegaban a ser. Entonces, profesor Kamino Kusumoto recibió una tarea del profesor Katsumito Kuhisa para leer los 40 volúmenes del libro La verdad de la vida, extraer de esos 40 volúmenes todas las partes que estaban hablando sobre karma, pecado, y así. Él hizo, después de mucho tiempo, mucha tarea, mucho sudor, consiguió. Cuando consiguió, entonces, finalmente, su señora consiguió no solamente estar embarazada, como nació su propio hijo, ¿sí? Entonces, era un karma que había en su familia. Por eso que hay muchos casos de personas que están con la misma situación semejante. La señora perdía espontáneamente hacía aborto, perdía espontáneamente hijo que estaba en su barriga. Entonces yo orienté para leer este libro, La humanidad exenta de pecado, 10 veces cada capítulo. 10 veces cada capítulo, ¿por qué? No es castigo, no. Es para que pueda grabar firmemente en su subconsciente, ¿está bien? Entonces vamos para la primera pregunta. Primera parte es: hombre, casado, 39 años, profesor, ¿cómo interpretar correctamente el fenómeno? Por un lado inexistente, ilusorio, y por otro como una maravillosa oportunidad para manifestar las infinitudes de Dios. Usted dijo correctamente cómo interpretar el fenómeno por un lado inexistente. ¿Quién está pensando ahora en Seichonet? Tal vez no esté entendiendo. Entonces, vamos a explicar rápidamente. Jesucristo enseñó la oración Padre Nuestro, donde se dice Padre Nuestro que está en el cielo, y después entonces vamos a entender que cielo se refiere no a este cielo que nosotros vemos con ojos carnales. Este cielo es que nosotros vemos con los ojos carnales, no es cosa material. Nuestros ojos y los otros 4 sentidos, paladar, olfato, audición, tacto, son una especie de sensores para captar este mundo de las 3 dimensiones. Este mundo de las 3 dimensiones, también llamado mundo material, también llamado de tierra y también llamado de mundo fenoménico. El cielo citado en Padre Nuestro, la oración Padre Nuestro, es llamado por algunos de mundo celestial, este mundo que nuestros ojos carnales no consiguen ver. Este mundo celestial, paraíso, mundo absoluto de Dios, mundo de más verdadera, etc. De tierra pura, como se llaman los budistas. Me recuerdo que un astronauta llamado Yuri Gagarin, como era la Unión Soviética, era un país totalmente materialista. Entonces personas piensan que todo es materia, entonces hasta cerrar las iglesias. Y Yuri Gagarin entonces fue un astronauta que fue para el espacio sideral y dijo: yo fui al cielo y no he visto Dios. Entonces, una tontería, porque con ojos carnales no se puede ver Dios, ¿está bien? Así como las ondas de radio celular, de televisión, ¿no? Están acá a nuestro alrededor, pero no es posible ver porque está en la 4ª dimensión.
Entonces, cielo es este mundo trascendental que está superior a las 3 dimensiones, acá superior a la 4ª dimensión, a la 5ª dimensión, a 6ª, a 7, es la 7ª dimensión. Entonces, este mundo absoluto de Dios. ¿Bien? En Génesis capítulo 1 se refiere a este mundo como este mundo sagrado, este mundo, este cielo, este paraíso, entonces el mundo de la más verdadera, este mundo celestial, está en la Génesis capítulo 1. Entonces, en capítulo 2 ya está hablando del mundo fenoménico, de ese mundo de las 3 dimensiones. Capítulo 1 es el mundo creado exclusivamente por Dios, este mundo donde no hay guerra, no hay miseria, no hay sufrimientos, no hay enfermedad, no hay chismes, todo esto es un mundo puro, perfectamente como Dios ha creado. ¿También? Entonces nuestra mente, en este mundo fenoménico, este mundo de las 3 dimensiones, nuestra mente proyecta nuestros pensamientos. En este mundo se proyectan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por ejemplo, hace más de 20 años que cuando estuve en la Academia de Biona, antes de entrar para la clase, apareció un joven, profe, yo necesito pedir una orientación, pero ahora no es posible porque yo tengo que entrar a la clase dentro de 4 minutos. No, rápidamente, que yo vine de lejos. Rápidamente, ¿qué sucede? Yo tengo una herida en el pie izquierdo, pero no sana, ya hace 8 meses que no sana de forma alguna. Entonces yo dije, usted guarda rencor de tu padre, por eso que no cicatriza, No es posible, mi papá murió cuando yo tenía 2 años, entonces yo dije, ¿cuántas navidades usted lamentó la ausencia de tu padre? Tus amigos estaban con tus padres y tú no tenías padre. Y él empezó a llorar y dijo muchas veces, yo me quejé, papá, usted fue un egoísta de irse, me dejó solito, lloraba porque no tenía papá. Entonces recordó que realmente tenía un resentimiento porque papá no estaba presente. Entonces yo dije, perdona papá. Y en menos de 10 días se curó. En menos de 10 días cicatrizó la herida que no cicatrizaba 8 meses. Por eso esto es proyección de la mente. Cuando cambia la mente también cambia la proyección. Por eso lo que vemos con los ojos carnales no es una cosa de existencia real creada por Dios. Lo que nosotros vemos con ojos carnales son sombras de nuestra propia mente. Usted pregunta si es en el mundo donde podemos manifestar las infinitudes de este mundo fenoménico, de donde es posible manifestar las infinitudes de Dios. Es exactamente lo que enseña la oración Padre Nuestro. Sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, como ya existe en el cielo. Que lo que existe en el cielo, que se proyecte acá en la tierra. Pero una cosa que analicé, usted que hizo la pregunta, él es una persona muy espiritual para hacer una pregunta de esta naturaleza, ¿está bien? Y para que manifiesta en la tierra la belleza, la paz, la alegría, la felicidad eterna que existe ya en el cielo, es necesario que tengamos sentimientos de mucho amor. Con odio, envidia, egoísmo, no es posible establecer la conexión con Dios, no es posible. Y Cristo dijo en ese sermón de la montaña, los limpios de corazón verán a Dios, realmente limpios de corazón que de codicia, de egoísmo, de resentimiento, de odio, de materialismo, en este sentimiento puro, altamente espiritualizado, es que nosotros de amor absoluto en nuestro corazón que podemos ver manifestar la manifestación de Dios. Por ese motivo tenemos que manifestar siempre cada vez más sentimientos de amor y para que pueda manifestar acá en la faz de la tierra o que ya existe en el mundo del cielo. Un libro que yo escribí a poco tiempo, el 4º libro que yo escribí se llama La oración tiene fuerza, la oración tiene poder. Yo creo que para el año 2023 ya ustedes puedan tener traducidos. Entonces,
En este libro yo explico todas las condiciones y las técnicas para que pueda manifestar a través de la oración y obtener esta manifestación a la tierra, porque ya existe en el cielo. Vamos para la pregunta número 2. Mujer 60 años casada. Profesor, si en el cuerpo astral es el cuerpo de las emociones, en este cuerpo de emociones, este cuerpo emana el aura. Este cuerpo emana el aura. Recuerdo cuando vino a México, en una conferencia una vez mencionó que cada sentimiento refleja en un color. Podría explicar un poco más de esto, cómo afinar la mente a través del Shinsokan para mejorar la vibración. Esto yo que voy a hablar está en el libro Misterio de la Vida. Misterio de la Vida. La aura, todos tienen aura, pero la color de la aura cambia de acuerdo con la persona, de acuerdo con el pensamiento y sentimientos de cada uno. ¿Está bien? Entonces, esta aura que tiene cada uno es llamado cuerpo etéreo. Nosotros recordamos que nosotros tenemos 5 cuerpos. Cuerpo carnal, cuerpo etéreo o etérico, cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones, cuerpo astral, el cuerpo espiritual, y cuerpo real es la vida de Dios que está en nosotros. Esto en verdad es alma, nuestra alma. Entonces, recordando cuerpo carnal, cuerpo etérico, cuerpo astral, que es cuerpo de emociones, cuerpo espiritual, que también es nuestro cuerpo real, que es la vida de Dios que se manifiesta en nosotros. Entonces, en otras palabras, este cuerpo etérico que se manifiesta como aura es vibraciones de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Entonces, de acuerdo con pensamiento y emociones, se manifiesta el color diferente. Ahora de color oscuro son de odio o pensamientos malignos. Entonces, si la persona tiene la clarividencia es una característica de algunas personas que tienen de ver a través del sexto sentido una aura de la persona. Y cuando es oscuro, entonces porque la persona tiene odio o pensamientos malignos. Entonces, por ese motivo que cuando consigue ver, no es necesario también no hay que se esforzar para ver. También no hay como pensar, yo quiero conocer. Esto no resulta en nada. Solamente si la persona tiene esta condición de ver ahora, entonces por la color de ahora, usted puede tener cierto cuidado de hablar con estas personas, ¿sí? Por ejemplo, la persona tiene la intención de robar a usted, de aprovechar, entonces por esa situación puede ser percibida también. Ahora de color verde son de celos. La persona que tiene muchos celos, entonces manifiesta el color verde. Ahora de color rojo son de pensamientos maliciosos. Entonces, color rojo, bien rojo, son de maliciosos. Ahora de color carmesí son de amor sensual. Entonces debe aparecer mucho en los tejados de los moteles donde las parejitas se encuentran para manifestar amor sensual. La aura rosada es bien bonita, son de sentimiento de amor. Entonces, rosada, bonita, bella, son de amor. Amor no sensual, de amor más elevado. Bien. Ahora de color gris pálido y repugnante son de miedo. Entonces la persona cuando tiene miedo, esta vibración mental se manifiesta con el color gris pálido. Ahora de color marrón rojizo es de avaricia. Entonces la persona tiene sentimientos no muy tranquilos, de avaricia, entonces manifiesta de color marrón. Ahora de color azul violeta clara, poder espiritual que viene de fines nobles. Entonces cuando hay muchas veces, recuerdo que hay personas que una vez digo, después que terminó la oración mutua que yo conducí, una mujer dijo que apreció
cuando hablaba así con la mano reverencial, entonces aparecía una color azul violeta clara. Entonces, exactamente porque yo estaba conduciendo la oración mutua. Ahora de color, ahora espiritual blanca, cuando hay personas que ven, por ejemplo, un ángel, entonces los dibujos también que aparecen los ángeles, aparece ahora de color blanca, son un espíritu muy elevado, ¿sí? El color de las auras es consecuencia de nuestros pensamientos y sentimientos, como ya dije. Lo importante es practicar la enseñanza, perdonar, ayudar al prójimo, divulgando revistas. Entonces este color que va a manifestar son colores buenos, brillantes, bonitos, ¿está bien? Pregunta número 3. Entonces, como responde, contestando, complementando, para mejorar siempre, entonces practicando la enseñanza, practicando la meditación Shinsokan, practicando la lectura de las sutras sagradas, entonces la vibración de paz, de verdad, de amor que vamos manifestando en nuestra vida, entonces ahora también va cambiando. Entonces no es solamente la aura que cambia también nuestro rostro, cambia también la forma de mirar a las personas, ¿sí? Por la mirada, la mirada es expresión del alma de la persona. Pregunta número 3, 50 años casado. Tengo heridas emocionales de infancia muy fuertes, ayúdeme. Las heridas emocionales se curan con perdón. Com certeza, todo o que você gravou na infância, problema que passou na infância, está manifestando, porque está gravado em seu subconsciente, em seu inconsciente. Então, todo que ha sido gravado com emoção desaparece solamente com emoção de amor, de coração blando, solamente através de gravou emoção, tem que sair com emoção, ¿sí? E não solamente de boca para fora, ¿sí? Por isso que há pessoas que fazem a confissão de boca para afuera, solamente hablando racionalmente, sin sentimiento de emoción, sin arrepentimiento, esto no resuelve nada. Recuerdo que yo tenía un empleado que cuando caminaba, parecía que una pierna estaba sobre un escalón y la otra en el nivel más bajo. Entonces cuando caminaba, ese cuerpo se quedaba ahora así, no caminaba normal, entonces caminaba, ese cuerpo hacía movimientos de esta forma. Entonces yo dije, ¿usted guarda el resentimiento de papá o de mamá? Y yo pregunté, ¿cuál de los dos, papá o mamá, usted siente un corazón más distante? Él dijo, mi mamá, dijo con cierta tristeza. ¿Y por qué mamá? Él dijo, ella me golpeaba mucho, siempre gritaba, me castigaba siempre. Entonces, ese resentimiento, este sentimiento que guardó, eso manifestó con que la pierna derecha se quedaba más corta que la izquierda, por eso es que caminaba así, ¿sí? Entonces, seguro que era desobediente y ponía nerviosa a tu madre. Si te ponías en su lugar, también te enfadarías, yo dije, ¿sí? También usted se enfadaría con su mamá si hiciese la empatía, ¿sí? Entonces, cambiase de pensar. Usted no era más pensando que usted era mamá y hijo no obedecía, claro que quedaba enfadado. Entonces usted también haría la misma cosa. Por eso, como cuando hace cambio de posición pensando, ahora yo soy papá, usted se pone en lugar de papá y papá, usted piensa que papá es usted y su hijo es tu padre, entonces todo eso va a ser entender mejor, comprendiendo mejor el comportamiento de esta persona. Entonces yo dije, perdona mamá, perdona a tu madre, practica oración de perdón. Y empezó a predicar y de repente yo observando y no caminaba más así, caminaba normal. Solo que después dejó de practicar sitio no y regresó el pensamiento que todavía no estaba totalmente purificado y volvió a manifestar ese resentimiento contra mamá. Entonces nuevamente pasó a caminar de esa forma. Por eso que es importante siempre practicar. Por eso esto es un detalle que no se puede
olvidar, practicar siempre, siempre, siempre. Cuanto más practicar, cuanto más leer el libro de la verdad, Sutra Sagrada, más sentiremos más purificados, ¿está bien? Entonces, usted que hizo la pregunta en la misma situación, entonces ponga en práctica todo eso. Y ahora yo pregunto, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tus padres peleaban mucho? ¿Tu padre o tu madre era muy severo contigo? ¿Te regañaba? ¿Te pegaba? Por eso ahora es el momento de perdonar. ¿Recuerdas cuando tenía 3, 4, 5, 6 años? Un día lloraste mucho, Todavía tienes ese miedo registrado en tu inconsciente. No tengas miedo, ¿sí? Ahora eres adulto, entonces mismo que el tiempo ya tenga pasado mucho tiempo, inconsciente parece que usted es niño, que tiene miedo. Entonces ahora usted ya es adulto, entonces no hay que tener miedo. Y traiga papá, mamá dentro de su corazón con mucho amor, armonía, perdona y agradezca, haga oración de perdón 30, 40 veces por día y perdona papá, perdona mamá, practique todos los días sin falta, ¿está bien? Y lea el libro Buscando Amor de los Padres. Hazlo durante 20 días o hazlo durante 30 días, cuanto más mejor. Pero todos los días practicando todos los días, así que va se purificando de estos sentimientos, ¿está bien? Cuarta pregunta, número 4. Mujer 50 años, viuda. Le pido mucha luz para mí que vivo en depresión por la muerte de mi esposo. Él era todo y yo no veo sin piso porque no sé cómo hacer con tanto vacío que se me derrumbó el castillo y el que vivía. Ahora mis hijas me quieren quitar lo que me dejó la casa. Gracias. Luz, usted ya tiene luz, no hay necesidad de pedir para mí o para otra persona, usted ya tiene luz. ¿Por qué? Porque eres hija de Dios, usted es hija de Dios. Esto es importante que entender. Dios es nuestro Padre, nuestra Madre. Entonces, como somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es luz, también usted es luz, ¿sí? Como Dios es amor, usted también es amor. Como Dios es vida eterna, usted también es vida eterna de Dios. Como Dios es luz, todos nosotros somos luz de Dios, somos luces de Dios. Entonces, mira una cosa que usted dijo que perdió su marido. No perdió, no puede pensar así. Si usted conoce a Dios, entienda que la muerte no existe. Usted es vida, él también es vida. Si usted ama a tu marido, no debe llorar pensando que él murió. Él no murió, porque es vida. Él solamente regresó de donde vino, del lugar de donde vino, ¿está bien? Entonces, una joven que falleció, esto está en un libro que después voy a hablar, una joven que falleció en incendio que ocurrió en São Paulo, eso fue en el año de 1960. Ella trabajaba en una empresa de un edificio y un incendio grande, muchas personas murieron. Y esta joven que murió, una de las jóvenes que murió en este incendio, su mamá fue a pedir una mensaje de su hija para Francisco Xavier, este médium brasileño. Y él escribió la mensaje de su hija. Su hija dijo: mamá, yo no morí, mamá, yo no morí. Entiende, mamá, tiene que entender. Yo no morí, mamá. Sigo ahora viva, mejor do que antes, porque ahora no tengo que cargar ese peso del cuerpo carnal. Si usted sigue llorando, yo no puedo irme a un lugar mejor aún, donde puedo ir, donde tengo derecho de ir, porque viendo usted llorando, yo quedo también triste, me quedo triste y quedo aquí con usted. Entonces yo no morí. Entonces entiende, usted tiene que entender también. Una historia real que ocurrió en Estados Unidos está en el libro del profesor Seicho Taniguchi. Él escribió que una mujer estaba en la misma situación que usted, en depresión porque el marido murió. Entonces una amiga dijo,
en lugar de llorar, en vez de lamentar, ¿por qué por qué no practican la caridad? Hay gente que necesita de tu ayuda. ¿Va? Ella fue. Ella aceptó el primer día de trabajo voluntaria. Llega una señora y dijo, buenos días, por favor, abre la ventana para que podamos ver este hermoso sol, este hermoso jardín. Ella abrió, cuando miró para la señora, se quedó impresionada, porque esta mujer era ciega. Entonces despertó. Dios mío, ella es ciega. Y yo que abriera la ventana para ver el sol, no estaba viendo el sol, no estaba viendo el mundo alegre. Esta señora, sin tener ojos, estaba viendo. Sin tener condición de ver, estaba viendo espiritualmente. Entonces, yo no tengo derecho de lamentar, porque yo tengo ojos para ver. Y así pensando, despertó sentimiento de gratitud a Dios. Dios, muchas gracias, porque yo puedo ver, muchas gracias. Y se curó de la depresión. Entonces, practicando el bien, usted que escribió, en vez de lamentar, usted ya hizo la oración especial para su marido durante 30 días, o 21 días, o 49 días. Hágalo. Antes de ofrecer la lectura, antes de empezar la lectura de la Sutra Sagrada para él, agradezca. Todo período que estuvo con usted, agradezca. ¿Sí? Y todos los días mismo horario, haga la lectura de la Sutra Sagrada. Antes de la Sutra Sagrada, lea las dos revelaciones divinas de la vida eterna que está antes de la Sutra Palabra de Ángel. Lea estas dos revelaciones, enseguida lluvia de néctar de la verdad. Haga eso, que usted quedará la vida feliz. ¿Sí? Y a su hija, que usted no está totalmente en armonía, agradecerá 1 hora por día en la parte de la mañana, 1 hora en la parte de la tarde, agradezca. No hay necesidad de quedar parada. Mientras camina, maneja, va agradeciendo, muchas gracias. Enquanto está, un momento que está en la cocina, cocinando, también agradezco, muchas gracias. En vez de lamentar, mi hija es así, mi hija no sé o qué, mi hija me cobra, no sé, agradezca, de corazón, de sentimiento de gratitud, y así su hija también va a cambiar. ¿Está bien? Muchas gracias. Entonces vamos para la parte 2. Estudio del libro La humanidad es exenta de pecado. Vamos para la página 53. El título: los males no son castigo de Dios, son efectos de la ley mental. No debemos pensar que males como picaduras de insectos o enfermedades sean castigo de Dios para corregirnos. Todo sucede según la ley mental de atracción de los semejantes. ¿Qué significa esa frase? Todo sucede según la ley mental de atracción de los semejantes. Muchas veces voy a explicar una cosa que ya expliqué anteriormente, porque siempre hay personas nuevas que están pensando en ese sentido y pueden no entender. Por eso que muchas veces hago una recordación de texto que ya ha estudiado. ¿Está bien? Entonces, hay varias leyes de la mente. Leyes de la mente son muchas, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, dice: aparece aquel que se reconoce como existente. Aparece que se reconoce como existente. Sucedió 2 o 3 años en Brasil. Un padre muy preocupado con su hija, y siempre decía: cuidado que hay ladrones. Y un día ocurrió de ella ser robada y ser asesinada. Luego su padre dijo: yo le dije, y pensando que ella estaba siempre llamando la atención de su hija. Pero es verdad, de tanto hablar, su hija quedó grabada en su mente: cuidado, aparece ladrón, tiene ladrón. Entonces quedó como una sugestión, una sugerencia, ¿sí? Una sugerencia en esta grabación: miedo de ladrón, y atrayó, porque la mente quedó, ladrón existe, reconoce que hay, entonces aparece. Todo eso es una atracción, una acción de la mente, de la ley de la mente.
Así como las supersticiones también. En Brasil hay muchas personas que tienen superstición. Son supersticiosas y dicen, pasar por debajo de la escalera viene mala suerte. Otra ley de la mente dice, otra ley de la mente. Aprecia aquello que se piensa. En el sector de empresa que yo era responsable, un empleado dijo a los demás colegas, yo soy el hombre más desafortunado del mundo. Yo tengo 33 años y nunca fui contemplado con nada. Yo, como hablaba alto, yo escuché. Enseguida yo llamé para hablar tomar asiento a mi lado para yo explicar. Entonces yo expliqué. Esto fue una empresa donde trabajé durante 25 años, donde me jubilé también. Y entonces yo expliqué, usted no tiene suerte, ¿sabe por qué? Porque usted afirma que es desafortunado. El poder de la palabra. De ahora en adelante piensa que eres hijo de Dios y tiene mucha suerte. Soy hijo de Dios, tengo mucha suerte, mucha suerte. Piensa así, ¿sí? No paga impuestos para pensar, entonces piense, ¿sí? Yo te voy a dar un regalo. Usted irás a la Academia de Biona y yo pagaré las despesas de alojamiento. ¿Está bien? Yo voy a pagar el regalo que yo voy a dar a usted. Él fue y quedó muy diferente. Ahora, en esta empresa que yo trabajé, era un ramo de tipo de trabajo, de la producción que tenía, era mayor de Brasil, era acero muy especial. Y yo trabajaba la parte administrativa. Y debido a los movimientos financieros, eran muy intensos, entonces había una pequeña agencia del banco dentro de esta empresa. Y la empleada del banco que trabajaba con el movimiento de dinero, muchas veces tenía que reponer dinero, porque al final del día, cuando faltaba, no tenía en la caja del banco el valor que debería tener, ella que tenía que reponer de su bolsillo. Y para ayudarla, los empleados de la empresa hacían rifas de productos electrónicos. En aquella época eran novedades. Ese fue en el año de 1970 y poco, 80, empezó en los primeros años del año 80. Y ese muchacho que trabajaba conmigo, entonces, era mes de febrero, marzo cuando yo dije con él. Y hasta diciembre, él fue contemplado 4 veces. Durante 33 años jamás fue contemplado. Cuando cambió el modo de pensar, en 8 o 9 meses fue contemplado 4 veces. Entonces, todo es de acuerdo con ese pensamiento. Otra ley de la mente dice, cree que el ideal ya está realizado. Cree que el ideal está realizado. Esta misma frase fue dicha por Jesucristo de otra forma, de otra manera. Él dijo en Marcos capítulo 11, versículo 24. Todo que pedís en oración, cree que ya recibió. Que ya fue dado por Dios. Entonces, cree que ya recibió, es lo mismo, cree que ya está realizado. ¿Está bien? Volviendo a la página 53. Los males no son castigo de Dios, son efecto de la ley mental. No debemos pensar, así escribió el maestro, no debemos pensar que los males son picaduras de insectos o enfermedades sean castigo de Dios para corregirnos. Todo sucede según la ley mental de atracción de los semejantes. La mente tiene la propiedad de concretar hechos de acuerdo con que se piensa. ¿Sí? Borren de su mente, borren la frase de que Dios castiga, borren. Dios no castiga, borren de la mente. Dios no castiga. Grave, Dios no castiga. Borren que Dios castiga. Dios no castiga. Y graben. Dios es amor absoluto y no castiga a nadie. Dios es amor absoluto y no castiga a nadie. ¿Está bien? La frase de que Dios castiga viene de tiempos antiguos. La humanidad se distanciando de Dios con miedo de ser castigado. Entonces, usted no se queda próximo de
de un animal que usted tiene miedo, usted quiere distancia. Entonces, si tiene miedo de Dios también, usted inconscientemente se quedará distante. No es ese el camino está más junto con Dios, también junto con Dios. Varios pueblos pensaban que Dios castigaba, y uno de ellos eran los vikingos. Cuando entraron en Portugal, invadieron una iglesia y robaron todos los objetos para misas. Las invasiones saquearon e incluso entraron en luchas matando a algunas personas. No solo los vikingos actuaron de esa forma, otros pueblos también hicieron lo mismo antiguo, en la Edad Media, ¿sí? Incluso en América, los indios que estaban asentados en sus tierras fueron expulsados. En América del Norte fueron expulsados. Y todos ellos desconocían la ley de la causa y efecto. No sabían que si hay efecto es porque hay una causa. Y cuando les ocurría algo desagradable, pensaban que era castigo de Dios. Pero era una reacción de una acción cometida. Era una reacción por una acción que fue cometida antes. ¿Está bien? En el texto consta: todo sucede según la ley de la atracción de los semejantes. Existen varias leyes mentales que son de la semejante atrae semejante. En el siglo pasado había en Brasil personas que inventaban historias para robar a los otros. Algunos fueron reportados por la policía como de un hombre que compró una máquina que imprimía dinero falso. Y él iba a casa, pagó a la persona que vendió la máquina, llegando a casa se dio cuenta que la máquina no funcionaba. El tonto, realmente tonto, porque él hizo una práctica y no era normal, no era de acuerdo con la ley. Y fue a reclamar a la policía. La policía el policía que lo atendió se puso a reír. Mi amigo, usted hizo una cosa que no era de acuerdo, que no fue de acuerdo con la ley y viene a reclamar aquí, ¿sí? Otro era el cuento del billete de lotería ganador. El malintencionado observaba quién había retirado el dinero del banco y llegaba con la persona y hablaba que vivía en otra ciudad y que tenía un billete premiado y que no tenía tiempo para ir al banco, sino que quería comprar por la mitad del precio, la mitad del valor. Mostraba el billete y cerca de 4 o 5 metros pasaba un vendedor de billete y llamaba al vendedor de billete: venga acá, por favor, ¿puede conferir este billete? Él confería con la vista: sí, está premiado. Y la persona que sacó dinero del banco, entonces pagaba la mitad del valor del premio, o mitad, o 30%. Y después iba al banco para sacar dinero. Y cuando fue a retirar el premio del banco, él se dio cuenta que el billete era falso. Pregunta: ¿por qué apareció ante él una persona con esa índole? ¿Por qué apareció delante de él una persona que intentó y consiguió robar? Porque él tenía el mismo pensamiento, ¿sí? Él quería, porque la persona que compró este billete falso tenía codicia. Él quería llevar ventaja. Yo voy a conseguir plata rápidamente. Entonces, ese pensamiento de llevar ventaja, esa mente codiciosa, atrayó a una persona que tenía la misma intención. Entonces, el bribón, la persona malintencionada, también pensaba así. Por eso dice que los similares, los semejantes se atraen, ¿cierto? Y las 3 últimas líneas de la página 53, así está. Por eso, cuando alguien tiene los malos pensamientos, no es Dios quien lo castiga, sino la propia mente de él que lo, obedeciendo al elemental, atrae y concreta en su cuerpo o en su vida algo que simboliza esos malos pensamientos. Recuerdo que hace mucho tiempo, ya más de 40 años, salió el periódico que una ciudad llamada Campinas, distante de San Pablo 140 kilómetros, 2 autos se chocaron y las mujeres bajaron de auto
Una era mamá y otro auto era hija. Mamá con hija se chocaron en el centro de la ciudad. ¿Y por qué se chocaron? Porque dentro de mamá y de la hija estaban siempre con la misma vibración de conflicto entre ellas. Por eso que semejante atrae semejante, ¿sí? Pues no fue por casualidad, no, pues por causa de ese tipo de pensamiento. Se manifiesta armonía, este choque no ocurre porque están constantemente en choque. En la página 54, primera línea. Como Sergione afirma que Dios jamás castiga, hay personas que después de obtener beneficios comienzan a actuar de forma egoísta e ingrata, sin el menor de los escrúpulos. Sin embargo, personas de ese tipo terminan atrayendo a su círculo solamente individuos de su misma especie, o sea, egoístas e interesadas. Las personas ingratas atraen no solamente personas ingratas, sino también hechos ingratos. He conocido muchas personas que han actuado así. Y uno dijo, yo sé que usted es muy ocupado, pero por favor puede orientarme. Yo orientaba a la persona a resolver su problema. Y después supo que esta persona estaba hablando mal de mí, hablando por atrás de la espalda, criticándome. Después esta persona pasó a sufrir otro tipo de problemas, exactamente como está en el texto. Él fue castigado por su propio sentimiento de culpa, por ser ingrato a una persona que ayudó. No solamente conmigo, también hubo muchos otros casos así. Por ese motivo es importante que las personas, que en ese caso, si la persona después pasó a sufrir con otro tipo de problema, pero no tenía coraje de venir pedir orientación para mí, porque ella percibió que ha sido muy ingrato. Entonces personas así van aprendiendo, sufriendo con sus errores y de poco a poco van entendiendo, y así es de esta forma que ocurre la evolución. Continuación del texto. Las personas ingratas traen no solamente personas ingratas, sino también hechos ingratos. ¿Qué son hechos ingratos? Atraen no solamente a las personas ingratas, sino nuevamente. Las personas ingratas atraen no solamente personas ingratas, sino también hechos ingratos. ¿Qué son hechos ingratos? Son malos resultados que traicionan la expectativa de aquel que se esfuerza señalando buenos resultados. Entonces tiene expectativa y el resultado fracasa, porque también es sombra de proyección de la mente. Incluso en el deporte ocurren muchos hechos similares. En el equipo de fútbol de mi preferencia, ocurrieron algunos casos así. Son niños que empezaron a entrenar en este club, con 8 años, 9 años, 10 años, y recibieron todo, alojamiento, comida, y también tiempo para estudiar. Tenía la condición, tenía que continuar estudiando. Entonces esta es una regla del club. Y después pasaron a ser invitados para hacer parte de los profesionales. Eran de 17, 18 años, eran invitados para el equipo de club de Europa. Y algunos fueron, jugaron bien algunos partidos, jugaron bien, entonces fue invitado por estos equipos de Europa. Muchos de ellos podrían firmar contrato con el club donde empezó, pero acogió el club que lo acogió, que lo enseñó, que lo ayudó todo ese tiempo, pero egoísticamente se negaron a firmar y se fueron a Europa. Fue el pensamiento, me haré millonario, me haré famoso. La mayoría de estos jugadores fracasaron. Mayoría fracasaron. Recuerdo muchos nombres de esos que fracasaron, que fueron muy ingratos. Entonces el motivo fue codicia e ingratitud. ¿Sí? Por ese motivo que Sergione explica, agradezca, tener sentimiento de gratitud. ¿Sí? A continuación del texto. Algunas personas, al ver que los resultados no corresponden al esfuerzo hecho, dicen, Sergione predica que se consigue infaliblemente aquello que se desea,
desde que haya un empeño total y una convicción inquebrantable. Sin embargo, a pesar de mi empeño, mi convicción, he fracasado. Entonces pensé que Seichoné que se equivocó en hablar así. Sí, Seichoné afirma que avanzar con empeño. Entonces la persona piensa, sí, Seichoné afirma que avanzar con empeño y determinación el camino para esto, pero todavía me fracasé. El maestro explica, obviamente, la convicción y el empeño son factores importantes para lograr el objetivo, pero no siempre son suficientes para alcanzar el éxito. No depende solamente de eso. Para lograr un resultado gratificante, es decir, para que el esfuerzo y la convicción no sean traicionados, es necesario que la propia persona no traicione a los otros y no sea ingrata en pensamiento y en acción. No sea ingrato ni en pensamiento ni en acción. Entonces, mira que una cosita llamada gratitud es todo. Ingratitud atrae cosas exactamente como habla de desgracia, de infelicidad. Significa que Dios hizo todo perfecto. Usted tiene que ser libre. Usted, mira, un detalle que en la Biblia está escrito, séptimo día Dios descansó. Esta palabra descansó, entre comillas, es figurativa, porque Dios no descansa nunca, ¿sí? Significa que Dios hizo todo perfecto. Génesis capítulo 1, todo lo que hizo, juzgó bueno, todo estaba perfecto. Génesis capítulo 1. Y significa que Dios hizo todo y juzgó bueno. Usted tiene, entonces después que hizo todo, juzgó todo bueno, dijo, ahora usted tiene, no es que Dios descansó, entonces es mismo que hablar así. Ustedes tienen el libre albedrío de hacer lo que quieren. Es como Dios hizo. Ahora está todo listo, está todo perfecto. Ahora ustedes tienen libre albedrío de hacer lo que quieren. Pero, aunque, todavía, sin embargo, recuerda que quien siembra, cosecha. Tiene libre albedrío, pero tiene también la responsabilidad de sus hechos. Esto es importante, tener responsabilidad de sus hechos. A continuación del texto. La ingratitud nace generalmente en el corazón de las personas ambiciosas que viven apegadas a los bienes materiales. Yo sé agradecer, piensan ellas, y se consideran muy agraciadas. Pero en la hora de retribuir, mira, en portugués, ustedes dicen muchas gracias, en portugués dice obrigado. Obrigado significa, en verdad, por detrás de ese obrigado tiene un pensamiento. Yo estoy obligado a retribuir a usted la gracia que usted hizo para mí. En ese sentido, yo tengo la obligación de retribuir a usted lo que usted hizo para mí. En ese sentido que se dice obrigado. Entonces, yo sé agradecer, piensan. Ellas se consideran muy agradecidas. Pero a la hora de retribuir, la sensación de que van a perder una parte de sus posesiones es muy fuerte. Y entonces reconsidera la decisión y piensa, yo voy a agradecer solo de corazón. Entonces este pensamiento pequeño también atrae cosas pequeñas, ¿sí? Yo soy brasileño ya un cierto tiempo. Más de 70 años, más de 71, más de 72, más de 73, más de 74, bueno, más de 75. Yo olvidé el resto. Un día pensé, ¿por qué Japón, un país tan pequeño, de tamaño de estado de São Paulo, es tan próspero? Y pensé, analizando, yo entendí por qué. Porque ellos tienen costumbre de ayudar al prójimo, de dar. Quien tiene pensamiento de dar, recibe, ¿sí? Entonces, si una persona visita a un amigo que está enfermo, él lleva un sobre con dinero dentro del sobre, ¿sí? No es $5, no, un poco más. Y si va al funeral, también lleva un sobre con dinero dentro.
¿sí? Si va a misa, también lleva un sobre con dinero dentro. Entonces, esta es una cosa que hace mucho tiempo. Yo estuve en Japón 8 veces. La primera vez que ocurrió el terremoto en 1995, terremoto en Kobe, donde murieron más de 5.000 personas. Yo vi en la tele una escena de un camión accidentado, lleno de naranja. Y el día siguiente era el mismo camión, porque el terremoto fue grande, entonces no tenían condiciones rápidamente de arreglar todo. Y el camión continuaba con las naranjas y con la misma cantidad. Entonces el principio de honestidad es muy grande. Y la penúltima vez que estuve en Japón, un compañero brasileño perdió la cartera con dinero. Y otros que ya conocían, ya más veteranos, dijeron a él: no, quede tranquilo que usted encontrará. Realmente encontró el dinero con todo, la cartera con todo el dinero, ni un centavo faltaba. Entonces, la mejor manera de vivir, tener paz interior, es conciencia tranquila. Realmente que la conciencia no desapruebe. Por eso, esto es la mejor cosa para ser feliz. Cuando la persona piensa en tener ventaja, esto ocurre después de otros tipos de problemas. Hay un psiquiatras son médicos que después de terminar la universidad de médico, hizo otro curso para desarrollar la parte de ese estudio mental de la mente, ¿sí? Pues son psicanalistas, psiquiatras, para ser psiquiatra tiene que ser médico. Entonces, uno de ellos, que era el Dr. Frank Caprio, médico, psicanalista, psiquiatra, escribió en su libro un caso de una mujer. Ella encontró una cartera con dinero y pensó: yo tengo que entregar al dueño porque tenía toda la dirección de la persona. Pero, no, yo encontré, no robé, fue gastando. Y de repente pasó a sufrir de enjaqueca, el dolor de cabeza. Y nadie, la medicina no conseguía curar. Entonces fue al Dr. Frank Caprio y descubrió que este dolor de cabeza era consecuencia de dinero que gastó, dinero que no era suyo y que tenía condición de entregar al dueño, verdadero dueño de la cartera. Entonces esta consecuencia de este sentimiento de culpa estaba creando un dolor en su cabeza llamado enjaqueca. La propia autoagresión, autopunición por una acción que no fue honesta. Por ese motivo es importante que la persona siempre tenga vivir realmente. El maestro escribió: hijo de Dios tiene que vivir como Dios. Y hay un libro llamado, que usted ya conoce, está traducido: vivir junto con Dios, caminar junto con Dios, pensar junto con Dios, ¿sí? Amar, vivir junto con Dios. Entre innumerables personas que suicidaron, muchos cargaron sentimiento de culpa porque se enriquecieron, se quedaron ricos de una forma un tanto no muy honesta. Entonces este sentimiento de culpa lo atormentaban, por eso que muchos se suicidaron. En el libro El Manso Camino, que yo escribí, hasta contando relatos reales de hechos que ocurrieron, de esta actuación de la ley semejante atrae semejante, y hasta de un ladrón que reclamó: falta policía en las calles, porque él asaltó y también fue asaltado enseguida. Y otro caso de francés, de Angers, que tuvo su casa robada hasta toda la cacerola, todo que era para cocinar, robaron. Y también todo, móviles, todo. Entonces, con la casa quedó vacía, entonces fue hasta en una casa de retiro de su propia casa. Y encontró todo que fue robado estaba allá. Ladrones pensaban que era mucha cosa para llevar, entonces dejó pensando que era una casa abandonada. No era abandonada, era la propia casa de este señor de Angers. Por eso, como no tenía en mente robar,
como no tenía en mente robar, también no fue robado, solamente transfirió los materiales móviles para otra casa. ¿Está bien? Muchas gracias a todos, que Dios bendiga, muchas gracias, muchas gracias.